Bueno, y ahora vamos a continuar este, trabajando con el primer PDF que subimos viendo la primera clase, ¿sí? En un segundo video donde ya vamos a empezar con algunos conceptos, alguna terminología y algo importante que van a trabajar en el práctico, que es los tipos de variables y las escalas de medición. Alguna terminología estadística. Ahora vamos a nombrar una serie de palabras, sí, que ustedes van a escuchar prácticamente en todas las clases, en todos los temas, y que obviamente esperamos que este, las lleguen a comprender y que sea prácticamente, no digo de memoria, pero que entiendan bien de qué hablamos. Una de esas palabras más importantes es la palabra población. En algunos libros lo van a encontrar como universo colectivo, que es un conjunto finito o infinito de elementos que poseen una o más características que son comunes, observables, acotados en el tiempo y en un espacio determinado. Por ejemplo, la población humana, ¿sí? Cuando hacemos estudios o cuestiones que son válidas para todo el mundo, como fue hace unos años la pandemia de COVID, y bueno, la población humana eran los miles y miles de millones de seres humanos que están en la Tierra. Ahora, cuando queremos hacer un estudio que hable de los humanos que viven en Corrientes, y bueno, tenemos que determinar claramente para que la persona que recibe los resultados de nuestro estudio, ¿sí? Que esa población a la que nos estamos refiriendo es la población que vive en un momento determinado y en un espacio determinado. ¿Por qué es importante aclarar esto? ¿Sí? Porque por más que seamos seres humanos, ¿sí? Los seres humanos de hoy seguramente tenemos distintas costumbres, este, distintas pasatiempos, nuestra esperanza de vida es mayor a la que tenían nuestros antepasados, pero seguramente menor a la que tienen los que están naciendo en estos días, que se habla de que van a tener un promedio de vida que va a estar alrededor de los 100 años, ¿sí? Cuando hace 100 años el promedio de vida apenas llegaba a 45, 50 años. Entonces, cuando estemos caracterizando a una población, siempre tenemos que referirnos en tiempo y en espacio. Por ejemplo, el número de bovinos en un momento determinado, en un espacio determinado. Y la, puede ser bovinos, pueden ser caballos, pueden ser grupos de felinos. El objetivo del estudio puede ser bien variado, ¿sí? ¿Cómo vamos a clasificar a la población de acuerdo a la cantidad de individuos o elementos que la conforman? Como finita o infinita, ¿sí? Finita va a ser aquella población cuya cantidad de individuos o elementos se puede contar, ¿sí? Y la infinita va a ser aquella que no se puede contar de ninguna manera. Un ejemplo claro son los microorganismos del suelo. Los microorganismos del suelo están permanentemente dividiéndose, multiplicándose, entonces pretender contarlos sería imposible. Normalmente se trabaja con una determinada cantidad de este, individuos por gramo y listo, ¿sí? Y es aproximado. ¿Sí? Los granos de un silo, alguien me puede decir, bueno, se podrían contar, sí, pero hay tantos miles de millones de granos de un silo y sirve de tan poco saber cuántos hay exactamente que lo mismo, ¿sí? Tomamos una muestra de 10 o 20 gramos, contamos cuántos granos hay ahí, y si sabemos que en el silo hay 500 toneladas, hacemos una regla de tres simple y más o menos tenemos una idea de la cantidad de granos que hay en esa población si queremos hacer un estudio sobre los granos del silo, ¿sí? Ahora, las poblaciones que son finitas son mucho más pequeñas, ¿no? Y las podemos dividir básicamente en poco numerosas o muy numerosas, ¿no? Por ejemplo, poco numerosas los novillos que hay que viven en un potrero, que pueden ser 10, 50, 100, ¿sí? Realmente son poco numerosas y rápidamente podemos contarlos a todos y saber cuántos hay. Y muy numerosa es, por ejemplo, la población de una determinada especie de un animal doméstico, como en este caso ovejas, en un departamento de la provincia de Corrientes. ¿Las podemos contar también? Sí, sí, pero ya es más complicado, el espacio en el que estamos trabajando es más amplio, la cantidad de animales es muy superior y posiblemente algunos se nos escapen. Y aquí, esto que estoy hablando tiene relación con el censo, ¿sí? Yo creo que todos alguna vez escucharon la palabra censo, ¿sí? Y por la edad que tienen, seguramente todos ustedes participaron del censo que hubo en el año 2020, ¿sí? Algunos habrán participado también, aunque tal vez no se acuerden,
del censo del año 2010, ¿sí? Y cada 10 años en la Argentina se hacen censos. ¿Qué es un censo? Un estudio completo de todos los elementos de una población, ¿sí? Es decir, tengo que tener la certeza de que todos los individuos que forman parte de una población van a ser censados, sería la palabra correcta, ¿sí? En el caso de los censos humanos, una entrevista, pasaba el entrevistador casa por casa y nos iba haciendo preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que tiene? La información que aporta es total. Si el censo está bien hecho, no hay ningún tipo de duda sobre los resultados, no hay ningún tipo de ambigüedad, y si repitiéramos el censo nuevamente nos daría exactamente los mismos resultados, ¿sí? Porque todos los elementos de la población formaron parte del estudio, ¿sí? Pero eso es imposible. Ese es el inconveniente del censo. Además de que es muy costoso, ¿sí? Ustedes imagínense la plata que se gasta cada vez que se hace un censo de población en Argentina, es casi imposible llegar a toda la población, ¿sí? ¿Quién no se, no conoce a alguien que cuando pasó el censista no había nadie en la casa y una familia entera quedó sin censar, ¿sí? O justo uno había salido porque tenía que hacer algo urgente y se quedó afuera del censo. Con una persona en toda la República Argentina que no haya sido censada, ya no hubo un censo. Entonces, el censo en realidad nunca se hizo y en muchos países ya no se hacen más, se consideran un gastadero de plata que realmente no vale la pena porque para que el censo se justifique, tiene que llegar a toda la población y nunca es así. Si pudiéramos hacer un censo, el tamaño de la población, definido como la cantidad de elementos que componen la población, lo vamos a simbolizar con la letra N mayúscula. Entonces, cuando veamos una N mayúscula, ¿sí? Estamos hablando de el tamaño total de la población. En realidad, lo que hacemos nosotros, lo que hacen todos los que hacen estudios, ¿sí? Es trabajar con muestras, ¿sí? ¿Qué es una muestra? Es un conjunto de elementos tomados de una población para su estudio. ¿Cuál es el objetivo? Suministrar información sobre la población. Es decir, hacer inferencia, inferir qué es lo que está pasando en la población, pero en lugar de hacer un censo, que es muy costoso y que nunca se hace del todo bien, ¿sí? Vamos a hacer una muestra, es decir, vamos a tomar un grupo de elementos de la población, pequeño, para diferenciar simbólicamente el tamaño de la muestra, que puede ser de 50 individuos, de 100, de 500, y no de cientos de miles como es la población, lo vamos a representar con la n minúscula, ¿sí? Muestreo, ¿sí? Va a ser la acción de tomar una muestra, es decir, la acción de tomar una fracción válida de la población. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de una fracción válida de la población? Esperamos que nuestra muestra represente por entero a la población, ¿sí? Debe ser probabilísticamente representativa. Y acá empiezan las cosas que vamos a ver comúnmente en bioestadística. Nunca nosotros podemos asegurar que los resultados obtenidos en la muestra van a coincidir exactamente con la población. En realidad, en general, esperamos que haya alguna variación, ¿sí? Pero, sin embargo, esperamos que sea lo suficientemente parecida como para representarla de una manera importante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales del muestreo? Obtener la mayor información posible con el menor esfuerzo, tiempo y costo posible. Entonces, en lugar de hacer un censo donde se gasta mucha plata y se mueve una gran cantidad de personal y nunca se lo hace, porque nunca nadie logró hacer un censo, porque nunca se logró llegar a todas las personas de la población, tomamos una muestra, hacemos un buen diseño de muestreo y de esa manera vamos a obtener estimaciones adecuadas de las constantes poblacionales. Hoy no vamos a ir muy en profundidad en esto, ya en las próximas clases vamos a ir viendo cuáles son esas constantes poblacionales que se llaman parámetros, ¿sí? Y al mismo tiempo, un muestreo bien hecho, una muestra bien tomada, nos permite determinar con objetividad el grado de confianza de nuestras estimaciones, ¿sí? Porque recordemos, habíamos dicho que la muestra no va a ser igual a la población, entonces tenemos que tener cierta confianza de que los resultados son este,
muy parecidos y eso vamos a ver dentro de 2 o 3 clases cómo se hace. Perdón. ¿Con qué vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar con variables. ¿Sí? ¿Qué es una variable? Es una característica no constante. ¿Cuál sería una característica constante, por ejemplo, en las personas o en los animales domésticos? La cantidad de ojos, la cantidad de orejas, ¿sí? La cantidad de bocas. Nadie va a hacer un estudio, ¿eh?, con las vacas del departamento capital en la provincia de Corrientes para ver cuántos ojos tienen, ¿sí? Porque esa característica no varía entre individuos. Nosotros necesitamos que haya variación entre los individuos para esa característica que queremos estudiar, para que valga la pena hacer el estudio. Entonces tienen que ser características que varíen o que puedan variar de un individuo a otro y que sirvan para distinguirlo o describirlo, ¿sí? Y diferenciarlo de otros. Por ejemplo, si nosotros decimos, en este galpón hay pollos de 2 a 2,5 kilos, o el sexo de un grupo de animales es macho, lo estamos diferenciando de otro grupo de animales que podrían ser hembras, o lo estamos diferenciando de otro grupo de pollos que podrían ser más livianos o más pesados, ¿sí? Estamos refiriéndonos a la característica peso o a la característica sexo de los animales. Son observaciones informativas. En general, esas variables se representan con letras griegas mayúsculas, I o X. Hay algunos autores que les gusta usar la I, la Y, y hay otros que les gusta usar la X, ¿sí? Y en general se acompaña esa mayúscula con una I minúscula que hace referencia a la 20ª observación. Entonces, por ejemplo, si tenemos el peso de 5 animales, una muestra de 5 de una población de 45, la observación número 1, número 2, número 3 le vamos a poner Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, y cada uno va a ser uno de los elementos tomados de la población para caracterizarlo, ¿sí? No vamos a hacer un censo, vamos a hacer una muestra. Tenemos distintos tipos de variables y distintas escalas de medición para medir esas variables, ¿sí? Y para clasificar esas variables. Entonces, lo primero que vamos a ver son los tipos de variables. Y hay 2 tipos generales de variables que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Como la palabra lo dice, unas miden cualidades que los individuos poseen o no, y la otra mide cantidades. Entonces, las cualitativas o de atributos que miden cualidades expresan o no una propiedad característica del elemento medido que lo puede poseer en diferentes grados o no poseer. Entonces, no permiten hacer mediciones numéricas, ¿sí? Solo se las puede clasificar y, en todo caso, enumerar o contar. Pero la diferencia entre los individuos es por cualidades que poseen o no, o en distintos grados. Por ejemplo, el sexo de un animal, ¿sí? Un ternero nace como macho o como hembra, ¿sí? Los resultados de un estudio, de una prueba bioquímica, positivo, negativo o falso, ¿sí? La calidad de semen de un padrillo, que puede ser bueno, muy bueno, regular o malo. O sea, estamos hablando de cualidades, ¿sí? No de cantidades. Las que miden cantidades son las cuantitativas, ¿sí? Que en este caso es la observación de una variable que puede ser medida porque posee un rango o un orden natural, ¿sí? Y expresa la cantidad determinada que un individuo posee de esta variable. A estas variables cuantitativas las vamos a dividir en 2 tipos: variables discretas y variables continuas. La variable cuantitativa discreta, ¿sí?, mide un espectro de medición discreto. ¿Qué quiere decir? Que el espectro de medición es discreto, que entre un valor y el valor siguiente no puede haber valores intermedios. La única forma de cuantificar este tipo de variables es contando, ¿sí? Entonces, en general, vamos a definirla siempre como número de aves. El número de huevos por mes que produce una gallina, y bueno, o produce 10, o produce 11, o produce 20, o produce 30.
No puede producir en un mes, ¿sí? 9,5 huevos o 9,8 huevos, ¿sí? O produce un huevo entero o no produce en un día determinado, entonces al final del mes produjo 15, 20, 30. Estamos contando la cantidad de sillas que hay en un salón, el número de huevos de parásitos en un portaobjetos si hacemos un análisis coprológico, el número de glóbulos rojos, ¿sí? Estamos hablando de cosas que se cuentan, ¿sí? Y el otro tipo de variable cuantitativa son las variables cuantitativas continuas, que hacen referencia a cosas que no se pueden contar, sino que las tenemos que medir, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante acá? El espectro de medición es continuo, ¿sí? Al ser el espectro de medición continuo, entre dos valores cualquiera puede haber infinitos valores intermedios. ¿A qué hacemos referencia? Fíjense los ejemplos. El peso de los animales de un lote, ¿sí? Obviamente, dependiendo de la calidad del instrumento de medición que tenemos para medir, ¿sí? Un ternero puede tener 100 kilos y el otro 101, pero si tenemos una balanza un poquito más precisa, ya nos vamos a los decimales, nos vamos a las centésimas, a las milésimas, y en realidad, como les dije al principio, entre dos valores cualquiera puede haber infinitos valores intermedios, ¿sí? A usted le puede parecer que decir 1 metro es casi decir lo mismo que decir 1 metro con 1 milímetro. Bueno, ese milímetro de diferencia, si ustedes vieron en ICB, ¿qué tenemos por debajo del milímetro? ¿Mm? Tenemos el nanómetro, tenemos posibilidad de seguir achicando la escala hasta el infinito, ¿sí? Y en realidad, ese numerito que ponemos al final cuando decimos pesa 13,8 kilogramos, en realidad es porque nuestra balanza solamente tenía estas decimales. En realidad, entre cualquier par de valores en estas escalas hay infinitos números, ¿sí? ¿Y qué es importante acá? Lo que se cuenta, y que simplemente saber contar. Ahora, en todos estos casos, el ser humano tuvo que inventar un instrumento de medición y ponerse de acuerdo entre todos los seres humanos del mundo para que 1 kilo valga 1 kilo en cualquier lugar del mundo, ¿sí? O equivalga a 1000 gramos, ¿sí? O equivalga, o 1000 kilos formen una tonelada, ¿sí? Ese kilo, ese gramo, alguien lo inventó y está guardado, muy custodiado, porque es la unidad de medida a la que todos después tienen que ir a validar si alguna vez se descalibran todas las balanzas, ¿sí? ¿Y qué pasa con la longitud? La longitud de un parásito, ¿sí? ¿Con qué medimos? Medimos con un metro. Y bueno, ¿y el metro qué es? El metro es algo que inventó también el ser humano para tener la posibilidad de medir la longitud, ¿sí? O sea, no hay algo como en este caso donde yo cuento, ¿sí? Y una perra tuvo 5 cachorros, o tuvo 6, o tuvo 9. No hay ambigüedades ahí. Acá, para poder medir, yo necesito un instrumento, y esos instrumentos fueron inventados por el hombre para fragmentar espacios que son continuos. El peso, la longitud, la superficie son espacios continuos, y el hombre fue el que lo fragmentó inventando las distintas escalas de medición. Y aquí entonces viene algo importante. Teníamos dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Dentro de las cuantitativas teníamos discretas y continuas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son las escalas de medición? Cuando nosotros vayamos a hacer un estudio y recoger datos para después trabajar con ellos, tenemos que tomar información a partir de la muestra o de la población, ¿sí? Tenemos que registrar los datos de las variables y los vamos a hacer con distintas escalas que sean apropiadas al tipo de variable con el que estamos trabajando. Hay 4 escalas de medición. Estas 4 escalas de medición tienen complejidad creciente, ¿sí? Todo lo que tiene la primera lo tienen las otras 3. Todo lo que tiene la segunda lo tienen las dos últimas. Todo lo que tiene la tercera la tiene la última. Y esta es la única que tiene algo que no tiene ninguna de las demás. Pero estas cosas se van cumpliendo a medida que se va incrementando la complejidad de las escalas.
Las dos primeras se utilizan para variables cualitativas, es decir, para caracterizar en la muestra o en la población sus cualidades, y las dos últimas para variables cuantitativas, es decir, para cantidades. La primera, normal o clasificatoria, la más sencilla de todas. Dijimos que es para variables cualitativas, es decir, para cualidades. Bueno, al conjunto de elementos lo vamos a poder dividir solamente en clases o categorías que deben poder observarse en cada uno de los individuos. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir esta variable? Por un lado, mutuamente excluyente, es decir, una clase no puede contener elementos de la otra. Aquí tenemos algunos ejemplos. El sexo del individuo, o es macho o es hembra. ¿Sí? Le podemos poner una M y una H, un 0 y un 1, pero el individuo que es macho no puede ser hembra, el individuo que es hembra no puede ser macho. O sea, estamos hablando de cuando tomamos la muestra. Yo tengo que poder tomar la muestra y clasificar al elemento por mi escala de medición. Bueno, mi escala de medición en este caso tiene dos categorías y a medida que van naciendo los terneros digo macho, hembra, hembra, macho. ¿Sí? Aquí tenemos una escala un poquito más compleja. El estado civil, soltero, casado, divorciado, separado. Una enfermedad, los individuos pueden estar sanos, enfermos, eventualmente pueden morir algunos, ¿sí? Entonces, son categorías, son cualidades que el elemento posee o no. Además de ser mutuamente excluyentes, las categorías en las que puedo clasificar los elementos, tiene que ser exhaustiva la escala. ¿Qué quiere decir? Abarcar a todos los elementos de la población. No debe existir la posibilidad de que algún elemento, cuando vamos a hacer el estudio, no lo podamos clasificar. Por ejemplo, a ustedes alguna vez le habrán hecho una encuesta y este, habrán visto que los encuestadores agregan un lugarcito para no sabe, no contesta. ¿Sí? ¿Por qué? Hacemos una encuesta de equipo de fútbol, hacemos una encuesta de afiliación política o de la religión que profesan, y bueno, algunos nos dicen una cosa, otros nos dicen otra, esas son las categorías en las que dividimos nuestra escala nominal, y por ahí viene alguno que no quiere responder. ¿Y qué hacemos con eso? Y bueno, no sabe, no contesta. O sea, exhaustiva tiene que ser la escala. Todos los elementos tienen que poder entrar dentro de una categoría. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro estudio, una típica este, escala nominal clasificatoria es el nombre de los peces. ¿Sí? Para los que conocen, tenemos sábalo, tenemos dorado, ¿sí? Y el pez o es sábalo o es dorado. Y le puedo poner dos, dos nombres de especie diferentes a un mismo elemento de la población de peces. ¿Sí? Entonces, este es un típico caso de una variable nominal o clasificatoria. Solamente me permite clasificar a los animales. ¿Sí? Le puedo poner la abreviatura, sábalo, dorado, la S o la D, poner el nombre completo, pero tampoco le puedo asignar algún tipo de numeración particular. Complejizando un poquito la escala, viene la escala ordinal, jerárquica o de rango. ¿Sí? Como dije al principio, posee todas las propiedades de una variable nominal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo construya mi escala de medición ordinal, las categorías que voy a crear tienen que ser mutuamente excluyentes y tienen que ser exhaustivas. ¿Sí? A diferencia de la anterior, en la que no había una relación de mayor que o menor que, en este caso aparece esa relación. ¿Sí? Aparece un orden jerárquico entre las categorías. No tiene que quedar duda, así como tiene que ser exhaustiva y mutuamente excluyente, no tiene que quedar duda de cuál es la categoría que está por encima o por debajo de las demás. ¿Sí? Entonces, hay un número finito de categorías y un orden lógico. Por ejemplo, la escala económico-social. ¿Sí? ¿Cómo podemos dividir la escala económico-social?
Y va a haber escalas que sean alta, media y baja, otras van a ser alta, media, media baja, baja, ¿sí? Pero nadie duda, ¿sí?, que desde el punto de vista económico, alguien de clase alta tiene más plata que todos los demás, alguien de clase media tiene un poder adquisitivo superior a estas dos, pero inferior a alta y media alta, ¿sí? Entonces, tenemos jerarquía. La calidad del semen de un reproductor puede ser excelente, muy buena, buena, mala, muy mala. Todos sabemos que bueno es mejor que malo y mejor que muy malo, pero a la vez es peor que muy bueno y que excelente. Hay un orden lógico entre las categorías que yo voy a trabajar en esta escala de medición. Por ejemplo, volviendo a los peces, estos son los estados de maduración que puede tener una hembra de un pez en el río Paraná, ¿sí? A medida que va madurando el animal y los ovarios se van cargando, va pasando por distintos estadios, ¿sí? El menos desarrollado, el animal está en reposo, después inicia la maduración y a medida que va madurando la gónada se vuelve cada vez más grande, ¿sí?, hasta que llega después al momento del desove. Entonces, esta es una escala de medición de tipo ordinal o jerárquica porque si estamos estudiando el grado de maduración de los peces, cada una de estas categorías tiene un orden lógico que la ubica dentro de una escala. Luego aparece la escala interválica. Posee todas las propiedades de la ordinal y obviamente de la nominal, ¿sí? Las categorías que voy a tener son mutuamente excluyentes, exhaustivas y jerárquicas. Pero en este caso ya aparece que estamos midiendo cantidades, ¿sí? Al medir cantidades, ¿qué es la que cambia con la anterior? La distancia entre los valores es conocida. La vamos a denominar escala de intervalos. Es decir que existe una relación de mayor que o menor que, al igual que en la escala anterior, pero hay una relación que vamos a ver que se llama de proporción variable. Entonces, esta frase es importante y después en la próxima variable, en la próxima escala vamos a ver un poco mejor esa importancia. Pero fíjense que dice acá, la proporción de dos intervalos cualquiera es independiente de la unidad de medida y del punto cero. Ambos son arbitrarios. Esta es una característica de la escala de intervalos. Entonces, nosotros conocemos con exactitud la distancia entre dos puntos cualquiera de la escala, pero el punto cero es arbitrario. ¿Por qué es importante esto? Fíjense el ejemplo más común, la escala de temperatura, ¿sí? Es una escala de intervalos. Por ejemplo, grados Celsius, grados Fahrenheit. Fíjense que los inventores de esta escala, porque alguien inventó, hoy habíamos dicho que para estas variables a veces era necesario que el hombre invente la herramienta de medición. Bueno, alguien inventó el termómetro y dividió la escala. Ahora, hubo uno que puso el punto cero aquí, ¿sí?, y el otro lo puso en otro lugar. Entonces, al ser arbitrario el punto cero, fíjense que no hay proporcionalidad en las escalas. Si ustedes ven acá, uno podría pensar que pasar de 10 a 20, algo se está duplicando, ¿sí? Sin embargo, cuando yo comparo esos valores en la otra escala, no se está duplicando. Por eso es que nos dice que la proporción es variable. ¿Mm? El hecho de que el punto cero sea arbitrario hace que la proporción sea variable y está mal si yo digo el agua está el doble de caliente o está la mitad de caliente o la mitad de fría porque no hay proporcionalidad en las escalas cuando el punto cero es arbitrario, ¿sí? La altura de los ríos, ¿sí?, cuando el río aumenta la altura del nivel hidrométrico en corriente de 2 metros a 4 metros, no está, no hay el doble de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque el punto cero, alguien lo fijó en la prefectura de corriente en un nivel y no está a la misma altura
que el punto cero en las otras prefecturas. Yo no puedo comparar si en Corrientes aumentó 2 metros, va a aumentar también 2 metros en Itatí, va a aumentar 2 metros en Barranqueras, porque el punto cero cada uno lo fijó donde le pareció oportuno. Y por último, llega la escala de razón o proporción, la más compleja de todas. Posee las características de la interválica y por ende de las anteriores, y es la que llevan todas las características cuantitativas que tienen un cero real. ¿Sí? El cero real, ¿qué significa? Si yo voy a medir un elemento y me da cero, ausencia para esa característica. ¿Sí? Si el peso es cero, si la longitud es cero, es decir, no hay nada que medir. Entonces, el cero es real, ¿sí? Y que el cero sea real, ¿qué me permite? Me permite que, por ejemplo, aquí yo estoy comparando, así como antes comparaba la escala de temperatura, acá estoy comparando las unidades de peso. Yo el peso lo puedo medir en kilogramos, lo puedo medir en libras, ¿sí? Y fíjense cómo las escalas son distintas. Ahora, si yo duplico el peso en kilos, el equivalente también se duplica en libras. Si yo triplico en kilos, se triplica en libras. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, simplemente quiere decir que hay proporcionalidad. ¿Y de dónde sale la proporcionalidad? Que arrancan del mismo punto. El cero no es arbitrario. El cero es un valor real y nos marca el punto de partida de la escala. ¿Cumple con todas las características anteriores? Sí. Si yo voy a pesar personas, ¿sí? La escala es mutuamente excluyente. El que pesa 70 no pesa 71, pesa 68, tiene un único valor, ¿sí? Es exhaustiva y debería serlo. Debería ir a hacer el trabajo con una balanza que me permita pesar desde la persona más livianita que pese menos de 40 kilos hasta la persona más pesada que pese más de 100 o de 150 kilos, ¿sí? Jerárquica, y sí, también es jerárquica. Alguien que pesa 80 pesa menos que el que pesa 100 y pesa más que el que pesa 50. Ahora, existe una proporción constante entre los valores también. En eso coincide con la interválica, pero el cero es real y además existe proporcionalidad. Entonces, entre dos elementos cualquiera, yo conozco la distancia al igual que en esta variable. Sin embargo, se agrega la proporcionalidad y eso es lo que nos brinda la escala más compleja de todas. Este tipo de escala de medición es lo que ustedes van a tener que trabajar en el práctico para caracterizar las variables que van a tomar para trabajar en el resto del cursado. Para finalizar, simplemente les muestro una presentación del programa que vamos a utilizar en la cátedra para trabajar en estadística. Se llama Infostat, es un programa gratuito para los estudiantes que se descarga de una plataforma que crearon los que diseñaron este programa. Son docentes universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba que han desarrollado este programa que, si bien se puede comprar, si se lo va a usar en una empresa o en una universidad con fines de hacer trabajo científico, para los estudiantes se puede descargar de manera gratuita de la página, de la página Infostat. En la página web de nuestra asignatura tienen las instrucciones para descargar. Así que bueno, esperamos que para el práctico de mañana, o por lo menos para el práctico del viernes, ya todos tengan cargado el programa de manera de poder ir aprendiendo cómo se utiliza. Dejamos aquí entonces y continuamos más adelante. Hasta luego.